está resuelto en este sentido. Nosotros vamos a hablar de otro tema que también tiene muchísimo impacto y que sobre todo a los padres nos preocupa muchísimo, porque con la información que estuvo circulando en las últimas horas y que la justicia vino siguiendo muy de cerca, que tiene que ver con la detención del diputado Germán Quisca, acusado de pedofilia, y lo mismo con su hermano. Se supo que fue trasladado a la Unidad Penal 7 de Misiones por decisión del juez Miguel Faría, y el mismo destino tuvo su hermano. Ahí estamos viendo las imágenes. Sebastián preso también por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. Recordemos que se habían conocido algunas imágenes en las que se lo mostraba sonriente, ¿no? A la vista de los familiares en la cárcel de Apóstoles. Esto estamos hablando de Germán Quisca. Obviamente se encendieron todas las alarmas porque el material encontrado en poder de estas dos personas era aberrante, muy preocupante y además contundente para la causa. Las alarmas porque Internet es una de las herramientas base, diría, para la circulación de este tipo de materiales, la distribución y además la captación de niños. Así que vamos a conversar con Hernán Navarro, presidente de Grumen Argentina, abogado especialista en delitos informáticos. Conversamos habitualmente con él, nos parecía muy oportuna esta charla. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué tal, Caro? Buen día, ¿cómo andas? Un Buen placer, día. como siempre, hablar con vos. Igualmente. Bueno, me interesa tu opinión, ¿no? Como no solo presidente de Grumen Argentina, sino alguien especializado en el tema respecto de cómo se ha venido primero manejando la situación y también las alertas, ¿no?, que enciende esto una vez más. No es nuevo, lamentablemente, casos de este tipo. Sí, a ver, hablamos de algo que desde Grooming Argentina venimos señalando hace tantos años, Sí. es decir, la pedofilia. En definitiva, es la pedofilia Sí. enquistada en la sociedad argentina y degradando el tejido social de manera silenciosa a diario. Hoy creemos que es la pedofilia quien ha encontrado, bien lo señalabas, en este campo de actuación que es Internet, el mecanismo para poder no solamente tener acceso a cualquier niña, niño o adolescente, sino que a la vez es el mismo escenario o el mismo campo el que le brinda una situación de pseudo anonimato Claro. que va retroalimentando la industria perversa que es la Sí. pedofilia, es decir, las imágenes, el contenido que se da en términos de violencia, en clave de violencia, es alimentado por las propias redes en esos circuitos graves o en esas comunidades, perdón, en esos circuitos cerrados o comunidades graves que nosotros vamos observando, cómo han encontrado en este tipo de mecanismos un delito que, mal llamado pornografía infantil, un delito que en realidad hablamos de la producción, de la distribución y por supuesto del consumo de este material, que hace a lo más aberrante de la humanidad y que tiene como víctimas a niñas, niños y adolescentes de entre 3 y 13 años. Claro. Es decir, digamos, el grooming es, por ejemplo, para poner en contexto a quien nos mira, el grooming es la autoproducción, o sea, la víctima autoproduce el material, por supuesto coaccionada en un proceso de tiempo, que es ese material el que alimenta lo que nosotros denominamos la mal llamada pornografía infantil. En realidad es el material de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. En definitiva, es el accionar de la pedofilia el que se suscita hoy en cualquier plataforma digital y el que han encontrado en Internet el campo de diseminación, pero fundamentalmente, Caro, algo que nosotros estamos viendo como casi como ultra finalidad que tiene la pedofilia, que es la normalización, que Claro. es la naturalización. Sí. Y por eso cuando decimos, y a la vez cuando sentimos que estamos perdiendo la guerra, lo que queremos decir es que estamos perdiendo la guerra porque si el objetivo de la pedofilia es la naturalización de estas conductas, por supuesto delictivas, aberrantes, atroces, y lo contrastamos con lo que vemos en la diaria, niños de 9 años, de 8, de 10, que tienen stickers de pedofilia, que hablan en clave
en clave pedófila, etcétera, etcétera, Sí, etcétera. Ahí sí. es donde decimos que estamos perdiendo la guerra. Explícame eso, Hernán, esto de la normalización. ¿Cuáles son esas conductas que se van volviendo habituales? Vos decís chicos que hablan de pedofilia, pero Sí, en otra clave, sí. ¿no? No con la gravedad que implica referirse a este tema. Hay A ver, desconocimiento, hay una liviandad sobre el asunto, porque vos decís están ganando la batalla. Y es sí, la preocupante. guerra. Sí, Sí, a ver, cuando hablamos del lenguaje, ¿no? sí, 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 Los sí. chicos hoy se ha instalado un lenguaje en clave de pedofilia, se han instalado las imágenes de pedofilia. Por eso decimos que estamos perdiendo la guerra, porque lo que pretende la pedofilia es naturalizar este tipo de conductas, es distorsionar la mirada de la sociedad respecto a estas conductas aberrantes, de Sí. estas conductas atroces. Entonces, cuando un chico tiene de 9 años o de 10 años, tiene un sticker de pedofilia, eh, lo naturaliza, se ríe, no sabe bien qué es, pero lo tiene. Claro, es un Entonces, cuando... contenido que ya lo tiene como asimilado, no le resulta Es, llamativo. exacto. ¿Sabes qué? Esa- Sí. No, te quería preguntar, porque en el medio de esta causa con Quisca había algunos elementos que analizaban especialistas. Te quería preguntar, como por ejemplo los osos de peluche y algunas claves que dan indicio de sí, todo esto. ¿Qué hay que mirar sí, ahí? sí, no. A ver, la simbología, Sí, digamos, hay que tenerla en cuenta. No, 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 por supuesto que no la descartamos, pero, digamos, hay un montón de mensajes subliminales o mensajes entre líneas que la pedofilia conjuga, y no necesariamente tiene que ser un peluche o un oso de bien, peluche, digamos, bien. porque ¿Cuáles? también claro, o sea, nosotros lo que estamos hoy atentos y estamos advirtiendo fuertemente es al lenguaje, más que a la Está simbología de un bien, oso de sí. peluche, o de dos corazones rotos o una mariposa que ha quedado vieja en la simbología del accionar de la pedofilia. Estamos viendo cómo pretenden y están logrando instalar esto desde el lenguaje, ¿no? Desde el lenguaje. Por eso Pero, a hoy ver, un chico de ayúdame a 10 años... entender, Hernán, con qué palabras, de qué Voy, manera, no sé si se voy. puede decirlo a esta hora, no sé, pero quiero Sí, saber sí, voy con con algo claridad. cuidado, Sí, voy con algo cuidado en función del horario. Por ejemplo, que un niño diga que me mandaron contenido CP, ¿no? De pornografía infantil al traducido, ¿no? De child sí, pornography. Es ahí donde nosotros decimos que estamos perdiendo la batalla, porque esto está naturalizándose como sí, un contenido más. Por eso cuando nosotros señalamos que la pornografía infantil no es un rótulo o una categoría del porno, sino que es la más grave de las violencias sexuales a niñas, niños y adolescentes, queremos empezar a marcar la gravedad de estas acciones para desnaturalizarlas, fundamentalmente en edades tan prematuras como la que hoy estamos encontrando, porque un chico que a los 10, a los 11 años o a los 12 desnuda a una amiga o a una compañera de curso mediante inteligencia artificial, es funcional a esto, ¿no? Digamos, es funcional a la viralización o a la diseminación del contenido, es funcional a la conducta de la pedofilia. Por eso digo que es ahí donde la pedofilia está tratando de instaurar estas acciones desde el punto de vista de la normalización, desde el punto de vista de la habitualidad, sí, para generar un marco de normalización. Es mucho más profundo sí. que una acción concreta. Digamos, nosotros estamos analizando en un todo y las cuestiones de fondo, y verdaderamente estamos muy preocupados porque encima vamos encontrando una profesionalización del delincuente sexual. El delincuente sexual, Claro. que no es un enfermo, se ha profesionalizado, y es ahí donde está usando esas herramientas, por supuesto, en detrimento de las niñas, niños y adolescentes. Es gravísimo. Mientras tanto, ¿qué pasa con la ley y cómo se siguen estos casos? A ver, claro, las leyes en esta materia diría que son casi simbólicas, Mm, verdaderamente. Cuando hablamos de grooming hablamos de una ley, un quantum de pena, que es el mismo que podría tener una persona que emite un cheque sin fondos. Es decir, que el mensaje que nos da el Parlamento es que
abusar sexualmente a un niño o niña adolescente a través de Internet tiene la misma severidad de una persona que emite un cheque sin fondos. Claro, Entonces creo que yo creo que el Código Penal en este aspecto es la última ratio, ¿no? Por supuesto que es muy importante, y más desde mi mirada, yo soy abogado, digo, es muy importante, pero esto no va a corregir la conducta criminal puntualmente en un perfil que nosotros determinamos el perfil del pedófilo. Acá nosotros encontramos, si bien no hay un perfil determinado cuando hablamos del pedófilo, sabemos que es un perfil que técnicamente es un perfil que siente atracción sexual por niñas, niños y adolescentes, y nosotros encontramos, en función de este caso puntual del diputado misionero, tres características trascendentales. Aquel perfil que nosotros denominamos un pedófilo pasivo, que es un perfil que quiere satisfacer su costado sexual perverso propio, aquel perfil que es activo, que podría encuadrarse dentro del perfil del diputado, que es un perfil que almacena el material, que distribuye el material, y está el perfil más grave para nosotros o más peligroso, que es el perfil dual, que es el perfil que violenta, que comete el abuso sexual, que produce el material, que distribuye el material, que alimenta la cadena de los denominados circuitos cerrados o comunidades graves de esa subcultura de la pedofilia. Por eso estamos hablando de un delito, Caro, que nosotros hace aproximadamente 5 años venimos gritando esto, que de no ponerle un freno de cara al 2030 va a superar a los niveles del narcotráfico. Pensemos, a este perfil del diputado misionero le encontraron más de 600 archivos de violencia sexual de niñas, niños y adolescentes. Hace 2 meses se detuvo en la Argentina al objetivo pedófilo más activo, donde le encontraron más de 150.000 archivos a una sola persona. 150.000 archivos a una sola persona, más de 600 archivos. Detrás de esos archivos, que suena frío hablar de un archivo, sí, hay una víctima de carne y hueso, hay una víctima real, que por más que trascienda en un mundo digital, tenemos que identificar a las víctimas, a las víctimas que se dan en este tipo de acciones para rescatarlas, para generar un proceso de sanación, de restauración, para generar o para revertir el proceso de trauma. Por eso digo que ni hablar de que hoy el contenido de violencia sexual en Internet se eternaliza, se perpetúa. Lo digo con profundo dolor, sí, con profundo dolor. Hoy un niño, un contenido de un niño o de una niña violentado o abusado sexualmente de 10 años, cuando esa persona tenga, o ese niño tenga 50 años, ese video va a seguir circulando en Internet. Por eso digo que hablamos de violencias que se eternalizan y se perpetúan. Estamos hablando de una gravedad extrema que tal vez como sociedad, producto de que nos cuesta mirar, que no queremos ver esto, no estamos abordándolo. Yo creo que igual en este último tiempo la sociedad ha cedido frente a la resistencia que implica no querer mirar esto producto del miedo, pero creo que nos falta muchísimo para poder trabajar en ese estadio que ya no tiene que ver con tratar de revertir a un perfil pedófilo que no va a revertir su conducta por más que le pongamos 100 años de cárcel, sino que hay que trabajar en la prevención primaria, absolutamente. Así es, Hernán. Bueno, un tema para conversar siempre largo y que viene muy bien concientizar, ¿no? Y saber, sobre todo nosotros los padres, cómo estar preparados, porque lo que vos decís, esta normalización del lenguaje es real, ¿no? Sobre todo con las redes sociales hoy en día. Tremendo. Gravísimo, tremendo, gravísimo. Claro. Bueno, tremendo. Por eso realza la necesidad imperiosa de trabajar fuertemente en la educación digital. Con esto cierro, Caro. Tengamos en cuenta que hoy un niño o una niña tiene su primer teléfono, según los datos de Grooming Argentina que medimos en este año 2024, ya son 4 de cada 10 niñas y niños quienes tienen sus teléfonos antes de los 9 años. Sí. Antes de los 9 años. Sí. ¿Cómo va a proteger? ¿Cuál es el marco de protección de un niño que a los 8 tiene un teléfono y dispone de cualquier plataforma digital, donde ya estamos viendo, por ejemplo, en plataformas como Roblox,
Un niño de 9 años se pone de novio con otra persona que no sabemos quién es porque le gustó el avatar o le gustó la apariencia del personaje. Claro, claro. O sea, a esto no, estas son las realidades que nos estamos encontrando. Sí, así es. Gracias, Hernán. Un abrazo. Por favor, Caro, como siempre. Hasta la próxima. Luego. Un fuerte abrazo. Bueno, muy bien. Estos son los temas urgentes, importantes, sobre los que hay que encontrar los momentos para reflexionar, para hablarlos, para estar atentos, para mirar, ¿no? Cosas que pasan en casa, adentro de la habitación de nuestros hijos, con el celular en la mano, ¿no? De eso hay que preocuparse y ocuparse siempre, estar atentos. Vienen muy bien los consejos que nos daba Hernán Navarro. Vamos nosotros ahora con información nacional y actualizamos